estamos hablando de los discos y la cosa, el ritmo que se debe bailar en el gobierno, el que se debe bailar en la oposición, los tonos que se marquen, bueno, que sean más o menos acordes para que no exista disonancia. Pero tenemos un problema cuando el gobierno dice, por ejemplo, que la oposición no se ha deslindado con suficiente firmeza de los factores violentos, los factores que promueven las guarimbas, los factores que promueven el golpe de Estado, que promueven una conspiración, porque incluso el gobierno ayer habló de 3 generales que están detenidos. Entonces, digamos que ese es un aspecto que hay que analizar y podemos analizar también, como debemos hacerlo, lo que pase también del lado del gobierno, con los sectores que, bueno, que tienen una política distinta a la que se proclama, ¿no? Aunque esto es muy serio. Es muy delicado. Aunque esto es muy serio y muy delicado, para no salirme de la tónica anterior, que era una tónica más liviana, que no quiere decir que uno no se preocupe por esto. No, yo estoy muy preocupado. Muy preocupado porque así las cosas no van bien. Eso no está bien, ¿no? Pero fíjate que pienso que el gobierno se pone ahí, ¿te acuerdas? Para seguir la cosa de la cédula. ¿Te acuerdas de aquello? ¿Quieres que te cuente el cuento de Gallo Pelón? Sí. No? Dices, pero no es que si no, es que si tú quieres que te cuente el cuento, de cualquier manera que diga. Además es una cosa perfectamente predecible, porque ya todos los lunes el doctor Rangel en su columna de Últimas Noticias dice siempre lo mismo de distintas maneras. Es decir, el problema de este gobierno es que no tiene una oposición, debería tener otra oposición. Siempre él quiere una oposición distinta a la que tiene. Y así ha pasado durante 15 años, no importa que la oposición cambie, porque es un disco rayado. En realidad al gobierno no le gusta que haya oposición. Desearía que no existiera. Porque su visión del asunto es un gobierno que puede hacer lo que quiera y otra gente que se la cale. Eso así no se puede. Tienes que aceptar, además, en un marco, ¿cuál es el de la Constitución? ¿Vale? Si es que dice el pluralismo y todas esas cosas, y la diversidad y el debate. Así es como dice, y así es como hay que hacerlo. Y esos son los estándares con los cuales se debe jugar a todo el mundo. A nosotros también, desde luego. A nosotros también, y ver en la vida real, porque después hay muchos adjetivos. Hay muchos adjetivos, pero también mucha arbitrariedad. A Enzo Carano, esa decisión que por cierto, le desconocieron sus derechos, como pasó después también con Ceballos, que está preso por otra cosa, pero agarraron y entonces le metieron el juicio por desacato y en un día despacharon el asunto. Ahora, yo el de Enzo Carano lo vi. Ese juicio fue una cosa que deja mucho que desear, para decirlo menos, para no exponerme a que a mí también me juzguen por ¿cómo se llama ahora? Ultraje, no sé cómo es que es la cosa, que un delito nuevo que aplican los tribunales. En todo caso, ahí no hubo justicia, las pruebas que presentó no sirvieron para nada, no las valieron, no hubo pruebas contra él, era una cosa que estaba como predeterminada. El marco tiene que ser la Constitución. Los alcaldes tienen unas funciones, los gobernadores unas funciones, el gobierno nacional otras funciones. Hay unas que son concurrentes y eso tiene que cumplirse. Y tiene que cumplirse y tiene que respetarse. Y eso es un marco muy claro para bailar o para no bailar. Pero ese es un marco, ese es el marco dentro del cual debemos movernos. Ahora, en el tema de la violencia, por ejemplo, que se le achaca pues a factores de la oposición, el tema de la guarimba, por ejemplo, que no ha habido deslinde claro frente a ese tema. Por ejemplo, bueno, en la alcaldía de Chacao, en determinado momento su titular decía que ellos no podían asumir competencia de otros cuerpos, pero luego, en días recientes, ellos mismos detuvieron a personas que estaban causando daños a bienes públicos y promoviendo violencia allí en Altamira, ¿no? Entonces ha habido... Bueno, tienes además, ha habido esos amparos dictados por la Sala Constitucional que les obliga a ellos a hacer cosas, porque los hace responsables por hechos de terceros, y los obliga a hacer cosas que van un poco más allá de lo que dice la propia ley en materia de competencias municipales. Ahora, pero hay sectores de la oposición que hablan de Maduro, vete ya, por ejemplo. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Pero ve acá, vamos al punto. Vamos al punto. Tú estás diciendo una cosa con mucha claridad sobre la violencia. Reiteradamente nosotros hemos dicho que nuestra línea es pacífica y que repudiamos la violencia, cualquiera que sea, que no estamos en esa estrategia. A que cuando ocurre eso, sí decimos, mire, mosca, presten atención, esa estrategia que es equivocada, esa de las barricadas, de las guarimbas, de esas cosas, ahora, ese descontento existe, es real. Son dos temas distintos. Hay que ponerle cuidado, mire, no confundamos una cosa con la otra. Ahora, eso no lo compartimos. Y cada vez cuando decimos eso, tengo que decir, no, pero es que no lo dicen sinceramente.
No lo dicen sinceramente. Lo que pasa es que, porque lo que el gobierno quiere es mantenernos pegados en eso y no reconocer el hecho de que la verdad es que tiene una oposición democrática, porque al discurso del gobierno, el discurso que desde el jefe del Poder Ejecutivo hasta los ministros, todos, repiten que en realidad es, ay, ojalá que se deslindara, pero no se deslindan, porque lo que pasa es que son los agentes de una conspiración externa. Bueno, chicos, el gobierno está diciendo que la situación económica, que ha sido creada por sus políticas, por sus errores y omisiones, es producto de la guerra económica. ¿No? ¿Cómo vas a rectificar si te mantienes enganchado a una versión que es fantasiosa de la realidad? Y entonces, bueno, empieza a decir que eso fue como cuando tumbaron a Allende, que yo no sé qué cosa. No vale. ¿Por qué hay devaluación? Porque la gente no cree en el valor de la moneda y porque ha pasado todo, importamos demasiado, no producimos nada y eso no es guerra económica, eso es en todo caso será una autoguerra, porque si es así, los generales de esa guerra están sentaditos ahí en el gabinete económico y en el gabinete ejecutivo. Ramón Guillermo, fíjate que aquí hay comentarios. Yelixa Jiménez dice en el Twitter, por ejemplo, Sí. el problema más grave es la violencia a la que estamos sometidos los venezolanos por las guarimbas. La oposición no habla de esto. Dice por aquí Jefferson Humberto, pregúntale por qué no han llamado a quitar las barricadas y detener las guarimbas. ¿Será porque son actores intelectuales? Dice Jefferson Humberto. José Esquivel, ¿quién cree usted que debería representar el diálogo por parte de la oposición? Dice Otoniel Graterol que el tercero de buena fe no esté relacionado con el gobierno ni con la oposición y asuma una posición neutral. Eso es correcto, eso dice, último es correcto. Sí. Lo otro, fíjate tú, es lo que estamos diciendo. Simplemente repite una y otra vez las mismas cosas, porque es como si fuera una especie de laboratorio, que existe una gente que siempre manda los mismos mensajes en la misma dirección, que están coreando las pautas que el gobierno da. Curiosamente, cuando viene gente del gobierno, pasa lo mismo, teóricamente. O el invitado dice lo mismo. Bueno, que pudiera haber una... Bueno, pero yo lo que y te puede digo, actuar porque, yo te digo, el Twitter es un problema también. Lo que te digo es ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Si acabamos de decir, Ajá. y hace instantes, te acabo de decir que nosotros repudiamos eso, que esa no es nuestra estrategia de lucha, que nos llevamos a lucha equivocada. Entonces, ¿y por qué no dice qué tal? El cuento de Gallo Pelón. El cuento de Gallo Pelón. Resulta que los alcaldes han estado, además lo han declarado, pero además lo han hecho. Mire, caramba, eso no es así. Busquen. En el caso de Enzo Escarano demostró en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo sus actividades. Lo mostró con un video en una asamblea de ciudadanos, que por cierto lo ha llevado también, la parte que lo acusaba, lo llevó también al mismo video y después no lo quería pasar. Cuando empezaron a poner. En el caso del alcalde Pero perdóname, pero sigo ahí. Además, demostró con informaciones de prensa, no, pero es que esos periódicos, eso no te tarde. Y el carabobeño, que son de oposición, llevó los 41 oficios a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la Guardia Nacional, al gobernador del Estado. Los oficios que me pero no son copias certificadas, son copias simples. Presentó unos mensajes de Twitter, de cosas que decía gente, no, pero los mensajes de Twitter, si todas las pruebas que presentó las desestimaban para que no pudiera demostrar. Y el único hecho que pudieron demostrar, que fue un autobús que fue en la variante, que es autopista, que no está en la jurisdicción del alcalde, que es jurisdicción del Poder Nacional y del Gobierno del Estado. Sin embargo, eso era como ir y llover. Entonces, no puede, fíjate tú, en San Diego es culpa del alcalde, no del gobernador. En Los Teques no es culpa del alcalde, es culpa del gobernador. ¿Y cómo hacemos en Bolívar? Que el alcalde es del PSUV y también el gobernador, ahí no es culpa de nadie, es culpa de nosotros. Entonces, por todos lados, por cualquier lado, tú no puedes agarrar y te da una versión de plastilina que la adaptas según te convenga. Y entonces tú agarras y dices, aquí es culpa del alcalde, pero aquí no, aquí debe ser culpa de otra gente. Si aquí no nos vamos a la pausa, va a ser culpa mía, ¿viste? También. Tenemos que ir a la pausa ya.